11 de julio de 1962 se estrenará el Col de la Bonnet-Restefons en una etapa del Tour de Francia. La etapa comenzó en la localidad de Antibes, a nivel del mar, y tenía más de 240 kilómetros. Se adentraba en la cordillera alpina, pasando por el mencionado La Bonnet, el Col de Vars con sus 2.109 metros de altitud y el Col de Izoard con 2.360 metros, un etapón impresionante con 5.000 metros de desnivel. Ahí vemos las primeras imágenes de lo que es la etapa, atravesando la costa y adentrándose poco a poco. Una etapa que tuvo un ritmo tranquilo en los primeros 100 kilómetros, según las crónicas de la época. Etapa que irá ganando altitud poco a poco. El perfil es realmente llamativo, partiendo de esos 0 metros prácticamente, hasta comenzar lo que sería el puerto en sí de La Bonnet-Restefons, puerto tremendo con más de 25 kilómetros a una media superior al 6,5%. Extensísimo el resumen que nos muestra la televisión francesa ya en los años 60, 1962, que será, estamos en plena época de dominio de Jacques Anquetil, uno de los grandes ciclistas de la época, el primero que logrará 5 Tours de Francia. Y ahí tenemos las primeras imágenes de Federico Martín Bahamontes, que hará una ascensión excepcional al inédito Col de la Bonnet-Restefons en ese 11 de julio de 1962. El pelotón que empezará a romperse en 1000 pedazos. Ahí vemos el pedaleo fortísimo, como siempre, de Fede Bahamontes, y ahí vemos un puerto que romperá el pelotón en 1000 pedazos, más por esa longitud, esa larguísima escalada ya desde lo que hablamos, desde el nivel del mar hasta el puerto en sí, un puerto sin grandes rampones, pero claro, hay que hablar de esos desarrollos de la época con platos de 44, 46 dientes, alejados de lo que vemos hoy en día con esos platos de 34, de 36. Desarrollos muy duros y escaladores finísimos, como ahí tenemos al gran Fede Bahamontes, posiblemente el mejor escalador de todos los tiempos. Bahamontes coronará en solitario en 1962 en esa primera inclusión de la Bonnet-Restefons, y también lo hará 2 años después en lo que fue la segunda inclusión. Luego más habría que esperar muchísimos años para la tercera inclusión ya en 1993. Ahí vemos al belga Eddie Pauwels, que será el gran rival en la etapa de Fede Bahamontes. Eddie Pauwels hará una etapa sensacional también. Bahamontes ya acercándose a la cima de la Bonnet-Restefons. Puerto que, recordamos, esa carretera que corona los 2.802 metros de altitud, aunque el puerto en sí es más bajo que otros alpinos, llegaría hasta los 2.700, lo que pasa que eso sí, la carretera se la considera la más alta atravesada nunca por el Tour de Francia. Y ahí tenemos a Fede Bahamontes coronando esa Bonnet-Restefons. Y Eddie Pauwels en la segunda posición. Pelotón completamente roto, se pasa de uno en uno. En la bajada sufrirá una avería y una caída Fede Bahamontes, y eso lo aprovechará, que comentábamos, el ciclista belga Pauwels para pasar.
Powell será ahora cabeza de carrera en la etapa. Impresionante la bajada, impresionante el piso. Y ahí vemos ya las imágenes del Col de Vars. Powell ya en cabeza. Ese tipo de etapas que lamentablemente hoy día no vemos. Ahí vemos a Powell coronando el Col de Vars. Y se encamina hacia el tercer puerto del día, que será el Col de Izoar, en la Cas de Ser. Esas imágenes, ese piso, ese terrato, tierra, con esas carreteras alpinas en los años 60. Tremendos paisajes los que vemos en las imágenes. Y ahí tenemos a Powell asaltando la Cas de Ser, bajo la atenta mirada del gran Louison Bobet, 3 veces ganador del Tour en los años 50. Ahí tenemos a Louison Bobet. Y el pelotón al paso por la Cas de Ser, donde se haría una ofrenda a la placa de Fausto Coppi, fallecido 2 años antes. Y ahí tenemos al impresionante escalador Fede Bamontes, que pasa a Powell remontando más de 4 minutos en la escalada. Un Fede Bamontes desatado completamente. Bamontes coronará en solitario el Col de Izoar y dará un golpe tremendo a la clasificación de la montaña. Recordemos que hasta los años 90 fue el rey absoluto de la montaña en el Tour de Francia. Col de Izoar a 2.360 metros, y ahí tenemos a Bamontes coronando en primera posición, encaminándose ya hacia Briançon, y el grupo de perseguidor con Charlie Gaulle, Anquetil y Daens, que será el vencedor de esta etapa. Ahí tenemos a Pulidor también. Avería para Jacques Anquetil en el descenso. Y rápidamente Jacques Anquetil recuperará posiciones. Aún llegará para luchar por la etapa en un rodador excepcional. Llega al grupo de favoritos, el máximo favorito de todos, Jacques Anquetil, a pocos días ya de una crono que le valdrá por su tercera victoria en el Tour de Francia. Pero la victoria en Briançon será para Daens. Esta gran etapa alpina en la que se estrenó el Col de la Bonnet Restefons.